Estamos en 1963. Mario Vargas Llosa vive en París y acaba de publicar su primera novela, La ciudad y los perros. Solo tiene 26 años. Su lanzamiento ha sido una conmoción en el mundo literario de Europa y Latinoamérica, provocando que medio mundo se aprenda el nombre de este desconocido peruano de provincias, demasiado joven para la madurez de la novela. Habla sin piedad del mundo adolescente, de la autoridad, la violencia, del poder y de la necesidad de pertenecer al grupo para sobrevivir. Lo hace con fuerza, con incomprensible frescura, con un extremo dominio del lenguaje y una endiablada estructura. Una novela, como dice Javier Cercas, escrita a martillazos. ¿Quién era ese escritor? ¿Qué había sucedido para que La ciudad y los perros surgiera con violencia como un volcán? ¿Qué había llevado a un niño de provincias de Perú a hacer este viaje iniciático a París? Que m'intéressait. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup, que j'aime encore. Et ça s'est confirmé. Todo comenzó aquí, en esta ciudad al norte de Perú. El pequeño Mario tiene 11 años. Vive feliz en el paraíso familiar de los Llosa, donde ha crecido mimado y consentido por su madre, tíos, abuelos, que le festejaban todas sus gracias y ocurrencias. Pero un caluroso día de diciembre de 1946, de golpe, todo ese mundo se viene abajo. Como en una secuencia de secretos y mentiras, esa mañana, el pequeño Mario se dirige de la mano de su madre a un hotel de las afueras a conocer a su padre, al que hasta hace un rato creía muerto. El hombre de la foto al que reza todas las noches, en realidad, había huido al 5º mes de embarazo. Su madre se lo había ocultado. Pero esto no es lo peor. Después de 11 años sin verse, Ernesto Vargas ha convencido a Dora para fugarse hoy mismo a Lima y abandonar de golpe a la familia Llosa. Los tres, por primera vez juntos en su vida, hacen un viaje a Lima que Vargas Llosa recordará a través de uno de los personajes de La ciudad y los perros, describiendo con detalle las sensaciones y miedos que vivió durante las interminables 18 horas del trayecto. Para el pequeño Mario es el viaje a la pérdida de la inocencia, hacia la soledad, a conocer el miedo y entrar de golpe en la vida adulta. El viaje que le llevará también a cumplir un sueño aún no revelado, convertirse en escritor en París, tan solo 15 años después.
pequeño Mario llega a una ciudad grande y hostil. Extraña su paraíso familiar de Piura. Y allí, en un pequeño piso de la calle Salaberry, todavía le queda descubrir la peor de las sorpresas. Su padre es un ser violento y maltratador. Mi padre era una persona muy autoritaria, muy severa, y entonces yo le tenía miedo. Por ejemplo, yo descubrí el miedo en las relaciones con mi padre. Le tenía tanto miedo a mi padre que muchas veces temprano me metía a la cama, incluso vestido cuando lo sentía llegar, para no tener que verlo, para no vivir la tensión enorme que vivía con él. En aquel piso conoce el horror. A través del esclavo, un personaje de La ciudad y los perros, Mario recreará con crudeza y detalle las palizas, humillaciones y miedos. Si él no hubiera encontrado a su padre como lo encontró, con todos los traumatismos que suponía ese encuentro, probablemente él no hubiera sido escritor, ¿no? Hubiera sido un hombre culto y un gran lector, pero no se habría entregado a la vocación de escritor con la voracidad con la que se entregó. Yo me sentía muy solo y esa soledad la combatía leyendo. La lectura fue realmente un refugio donde yo podía vivir otras vidas, unas vidas muy distintas de esa vida solitaria, difícil. Todas las noches se encierra en su cuarto de la mano de un libro de tapas azules. Bajo las sábanas se sumerge en un mundo de fantasías, aventuras, retos, viajes y héroes de la mano de Julio Verne. Un mundo del que ya no querrá salir. Pero hay otro acontecimiento decisivo en la vida del pequeño Mario. El golpe militar que lleva al general Odría y a su junta al poder en 1948. Ernesto Vargas, ferviente seguidor de Odría y eufórico con el alzamiento, decide enviar al pequeño Mario al Colegio Militar Leoncio Prado para contrarrestar la educación de la familia Llosa, que había hecho de él un niño engreído y caprichoso. Cada uno aportaba a este colegio pues, sus conflictos, sus traumas de región, de familia, de clase, ¿no? Y eso resultaba bastante explosivo. Pero por otra parte fue un choque muy brusco, es decir, yo no estaba en absoluto preparado, ¿no? Para esa violencia en las relaciones y además a ese sistema disciplinario tan terriblemente estricto. Descubrí la violencia terrible en las relaciones humanas, ¿no es cierto?, que yo creo que son bastante características del Perú y que hasta entonces ignorables. Además entramos ahí de 14 años, de 13 años, ¿no? Una edad muy delicada en la vida de una persona, ¿no? Y entonces todo ese mundo sometido a una disciplina militar pues producía realmente a veces reacciones traumáticas, y creo que fue mi caso. ¿Sí? Yo la pasé muy mal en el Leoncio Prado. Durante 2 años, Mario se enfrenta a un ambiente violento, carcelario y hostil, que ahonda y endurece su carácter tímido e introvertido. Sufre acoso, constantes encierros y vejaciones físicas por parte de militares y compañeros. La lectura y la escritura vuelven a ser la válvula de escape. El internado, un poco como la relación con mi padre, fortaleció mucho mi vocación literaria. Leí muchísimo en el colegio militar. No solo escribí, sino leí mucho. Recuerdo haber leído, por ejemplo, un libro que a mí me marcó enormemente, que fueron Los Miserables, de Víctor Hugo. En las largas noches sigue refugiándose en la lectura de autores franceses. Descubre a Víctor Hugo, pero sobre todo a Dumas y los Tres Mosqueteros. De esas lecturas surge el interés por aprender francés y siente por primera vez la necesidad, el obsesivo deseo de salir del Perú y poder algún remoto día vivir en París.
Lo que le da a Leoncio Prado esencialmente es la textura del Perú, la realidad multiforme del Perú, la realidad socialmente distinta, compleja, matizada, diversificada, mezclada del Perú. Y que allí había indios, había negros, había cholos, había blancos. Le da una percepción del Perú que yo creo que fue muy, muy importante para la obra de Mario Vargas Llosa. Y por supuesto, la coincidencia otra vez el tema de la autoridad. Rebelión contra el padre, rebelión contra la autoridad, rebelión contra los militares, ¿no? En el Colegio Militar Leoncio Prado, en cierta forma, me convertí en un escritor profesional. Es decir, que ganaba con lo que escribía, porque yo les escribía cartas de amor a mis compañeros. Eso ya era más aceptable. Y escribir sobre todo novelitas pornográficas que se asociaban al sexo viril, pues estaba bien, era perfectamente tolerable. Entonces, mi vocación pudo perfectamente adaptarse a ese mundo en el Leoncio Prado. Estamos en el verano de 1952. Mario ha terminado las clases. Tiene 16 años y está dispuesto a llegar cuanto antes a la edad adulta para liberarse de su padre. Busca trabajo. Consigue entrar en el periódico La Crónica. Es admitido en la famosa sección de sucesos que dirige Carlos Becerra, peculiar estrella sensacionalista del periodismo peruano de aquellos años. Con solo 16 años, colabora en la investigación de asesinatos de prostitutas, secuestros, desapariciones de artistas, suicidios y por primera vez firma sus primeros artículos. Aquella redacción de sucesos era canela fina. Tras acabar la jornada, aún quedaba lo mejor: salidas nocturnas a burdeles, drogas, alcohol. Mario conoce el lumpen y los bajos fondos de la ciudad de primera mano. Pero de entre todos estos acontecimientos, hay uno que daría un giro a su vida literaria: el encuentro con un compañero de redacción, bohemio, poeta y amante de la literatura. Carlitos Ney. Gracias a él, conoció libros y autores que marcarían su juventud, como los novelistas americanos de la generación perdida o el Malraux de la condición humana y la esperanza. Pero todo cambió el día que Carlos Ney le regaló los cuentos del muro de Jean-Paul Sartre. Mario queda conmocionado con esa lectura y la figura de su escritor. Y había leído ese libro de Sartre, ¿Qué es la literatura?, que a mí me marcó muchísimo y me convenció de que la literatura era un oficio al que había que entregarle el tiempo y que era una vocación que exigía una disciplina, una constancia. Estamos de nuevo en Piura. Ernesto Vargas descubre la vida nocturna de su hijo e inmediatamente le saca del periódico. Pero el joven Mario ya no quiere volver al colegio militar y consigue que su padre le deje volver a Piura, a casa de su tío Lucho, para estudiar el último año de colegio. Y ese año que pasé yo viviendo con mi tío Lucho y mi tía Olga fue un año maravilloso para mí, donde ya empecé a sentirme un escritor, porque trabajaba en un periódico, en el diario La Industria de Piura, al mismo tiempo que estudiaba el último año de colegio, y escribía, y ahí en la atmósfera, en la casa donde yo vivía con estos tíos, pues era una atmósfera absolutamente sosegada, pacífica. Me llevaba muy, muy bien con el tío Lucho, que había sido un poco como mi padre. Mario acude al Colegio San Miguel y por las tardes colabora con el periódico local La Industria, donde sus compañeros de La Crónica le han recomendado, y publica algunos artículos en la columna Campanario. A través del colegio, Mario presenta en el Teatro Variedades La huida del Inca, una pieza teatral que ha escrito. El estreno es un éxito. Mario vive su primer momento de gloria. El texto de esta obra primeriza jamás ha sido publicado.
En la biblioteca de su tío Lucho, descubre un libro que cambiará temporalmente el curso de los acontecimientos, la autobiografía del comunista Jean Valjean. La noche quedó atrás. Que contaba en este libro, que es un libro pues autobiográfico, sus experiencias como militante comunista en los años del nazismo en Alemania. Bueno, era una vida desde luego arriesgadísima, heroica. En el régimen de Hitler pues los comunistas eran perseguidos, liquidados. Había algo heroico allí que a mí me sedujo muchísimo. Esta lectura despierta en Mario un alto sentido de justicia social y le descubre la acción política como respuesta. En el periódico redacta crónicas sobre el movimiento nacional revolucionario de Bolivia. Al poco tiempo surge un conflicto en el colegio. Mario se enfrenta al director, convocando una huelga que moviliza a todos los estudiantes y acaba con su expulsión. En diciembre de 1952, Mario regresa a Lima. Han pasado 6 años desde el día que conoció a su padre y hizo el mismo viaje de 18 horas. Pero este joven Mario poco tiene que ver con el niño asustado que abandonó su infancia de golpe. Ahora sabe que quiere escribir y está dispuesto a dejarse llevar por esta pulsión. Con 17 años, Mario ingresa en la universidad más politizada y popular de Lima, San Marcos, para estudiar la carrera de Derecho. Después de haber leído a Jean Valjean, tenía la idea de que la mejor manera de oponerse a la dictadura de Odría era militando en el Partido Comunista. Y yo decía, en San Marcos tiene que haber comunistas. Mario se introduce en Cahuide, célula del Partido Comunista en la clandestinidad. Descubre a Marx, Lenin, Engels y pasa a la acción política. Asiste a reuniones y asambleas y figura en la cabeza de las manifestaciones. Su nombre de guerra es Camarada Alberto. Éramos una fracción universitaria comunista. Formamos a partir del Centro Federado de Letras, al cual también entramos, una pequeña academia para estudiantes que ingresaban a la universidad, con nuevos grupos de estudiantes. En uno de esos grupos estaba Mario. Había grupitos clandestinos que trataban de reorganizar el Partido Comunista y habían formado el grupo Cahuide. Cahuide fue un líder inca. Y entonces pues yo milité un año, fui militante de Cahuide. Compañeros detenidos están en cárceles en condiciones infrahumanas. Los comunistas logran enviar una comisión de la que Mario forma parte para negociar con Esparza Zañartu, ministro de Gobierno, la bestia negra del régimen de Odría. En medio de la reunión, un compañero de Mario es detenido. Y en realidad, digo, si no fuera por Mario, nadie conocería a Cahuide. Él inmortalizó Cahuide, ¿no? Cahuide era una pequeña organización con un periodiquito mal impreso y distribuido apuradamente, ¿no es cierto?, que sería desconocida incluso por nosotros. Todo el mundo se habría olvidado de eso. En San Marcos aparece un profesor que influirá decisivamente en su forma de entender la escritura. Porras Barnechea había sido embajador del Perú en España y ahora ocupaba la cátedra de estudios peruanos. Era un gran profesor, cuyas clases eran deslumbrantes. Eran unas clases tan extraordinarias por la elegancia con la que él exponía y también porque cada clase era resultado de una investigación personal. Y yo quedé tan deslumbrado por las clases de Porras Barnechea que llegué a dudar si seguir estudiando literatura o estudiar más bien historia. Porras Barnechea seleccionó a Mario de entre todos sus alumnos para trabajar con él en la elaboración de una enciclopedia sobre cronistas del Perú. Mario pasó 4 años trabajando 4 horas diarias en la casa del profesor
elaborando fichas y resúmenes, aprendiendo una metodología de trabajo exhaustiva y detallista. Ese perfeccionismo en el sentido literal, gramatical del vocablo, ¿no? El perfeccionismo de Porras en la investigación, lo lleva Mario a la literatura, ¿no? Cada uno de los personajes de ficción de Mario, hay detrás de ellos toda una investigación que se asemeje mucho a la investigación que hacía Porras. Raúl Porras Barrenechea es lo que podríamos llamar un preceptor de Vargas Llosa. En mayo de 1955, la vida de Mario tiene otro giro inesperado que cambiará su vida, al menos los próximos 11 años. Un avión procedente de La Paz aterriza en el aeropuerto Corpac de Lima. Una de las pasajeras es Julia Urquidi, hermana de Olga, la mujer de tío Lucho. Recién divorciada, llega a Lima a pasar una temporada a casa de su hermana. Mario tiene 19 años, Julia 10 más. Era muy simpática, muy divertida, muy animosa, vital. Y pues qué niño no se enamora de una mujer joven, guapa, simpática, atractiva. Así que fue una pasión bastante, digamos, exaltada y rápida. Por el parentesco y la diferencia de edad, llevan su amor a escondidas. La familia empieza a sospechar. Deciden fugarse y casarse en secreto. Mario es menor de edad y falsifica los papeles. El padre de Mario entra en cólera y consigue que Julia sea expulsada del país. 9 meses después, Mario convence a la familia. Julia regresa y se van a vivir juntos. La relación dura 11 años. Julia siempre creyó en el talento de Mario como escritor. Su apoyo y entusiasmo serán imprescindibles para lanzar la carrera de Mario. En aquellos días, Mario conoce a 2 personas que serán capitales en los inicios de su carrera como escritor. Luis Loaiza, Lucho, futuro escritor y amante de la literatura, y el director del suplemento dominical del Comercio, Abelardo Oquendo. Una amistad que nació alrededor de la literatura. Yo me enriquecí muchísimo con esa amistad, sobre todo en lo que a lectura se refiere. Yo me acuerdo que, por ejemplo, no había leído nunca ni había escuchado hablar de Borges, hasta que Lucho Loaiza, que era un gran aficionado a Borges y que conocía muy bien la obra de Borges, me prestó libros de él por primera vez. Luis Loaiza aporta un dinero y funda la revista Literatura, donde con espíritu crítico dan espacio a escritores, poetas y ensayistas de la época. Ellos colaboran con ensayos y crítica literaria, y a veces con editoriales comprometidos. Yo soñaba con el viaje a París. Soñábamos los 3 en realidad. Los 3 estábamos convencidos que el Perú y la literatura eran incompatibles. La leyenda de París estaba muy viva como la capital de las letras, de las artes, la tierra de los grandes escritores. Yo había aprendido francés cuando estudiaba en San Marcos y había leído muchísimo en francés y sobre todo pues a lo que era el existencialismo francés, Sartre, Camus, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir. Yo me casé muy joven, me casé la primera vez muy joven, a los 19 años, sin dejar de estudiar. Entonces pasé de ser un hijo de familia a ser un amo de la casa. Y entonces pues tuve que empezar a buscar trabajos y los trabajos que conseguí eran todos muy mal pagados, de tal manera que tuve que reunir varios y llegué a reunir hasta 7 trabajos. ¿Simultáneamente? Simultáneamente, sí. Trabajaba, bueno, eran trabajos por horas, ¿no? Muy distintos todos, ¿no? Trabajaba en una radio, trabajaba en una biblioteca, trabajaba con un historiador, un profesor mío de la universidad, hacía reportajes para una revista, escribía crónicas para un suplemento y tuve un trabajo hasta estrafalario, que era fichar los cuarteles de la época colonial del Cementerio General de Lima, porque no sabía qué muertos estaban ahí. Entonces a mí me pagaban por muerto y daban unas fichas
Cada semana, tantos muertos catalogados, me pagaban por muerto una cantidad que no recuerdo, era una cantidad bastante ridícula. Desgraciadamente no tenía mucho tiempo para escribir, no escribía los domingos y en las noches, pero generalmente llegaba tan cansado que no hacía sino intentar escribir, ¿no? En realidad, esos años, pues, bueno, la literatura era muy importante para mí, ¿no? Probablemente era lo que más me importaba, pero era lo que menos tiempo le dedicaba, ¿no? Mario había visto mucha gente, muchos escritores que surgían, que eran grandes promesas y que luego se frustraban, ¿no? Y Mario siempre tuvo desde muy joven la sensación muy fuerte de que si él se quedaba en Lima no iba a ser un escritor profesional. Termina la carrera y finaliza su tesis sobre Rubén Darío. Está decidido a dar el gran salto a Europa y solicita una beca para estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Una mañana de julio se publica la lista de los becados. Mario recibe la noticia como un rayo de luz. Su sueño va a convertirse en realidad. Habla con Julia, que está dispuesta a seguirle al fin del mundo. Cierran la casa, venden todos los muebles para sacar más dinero. Los amigos y la familia piensan que será una aventura de año y medio. Solo los muy cercanos saben que quizás Mario no vuelva. Viaja en avión a Río de Janeiro y desde allí en transatlántico a España. Mario va a hacer el viaje más importante de su vida. Tiene solo 22 años. Julia le acompaña. No regresará a vivir a Perú hasta 1974, 16 años después. Sabe que no hay ningún escritor hispanoamericano en Europa que viva de escribir novelas. También sabe que quedarse en Lima es una muerte lenta y segura. Quizás todo se quede en eso, solo un sueño, o aún peor, en una utopía. La llegada a Madrid es desalentadora. Mario se encuentra en una ciudad gris, aún a la sombra de la posguerra, con un pobre movimiento literario atrapado por la censura. Y por supuesto, sin rastro de las vanguardias. Lo más interesante de la producción extranjera apenas llega a las librerías. Mario y Julia se hospedan en una pensión en el 12 de Doctor Castelo. 2 manzanas más abajo, frente al Retiro, está el Jute, una peculiar tasca con un camarero estrábico. En diciembre de 1958, uno de los inviernos más fríos que se recuerdan, el joven Mario, sentado en la tasca, toma una de las decisiones más importantes de su vida. Está decidido a ser escritor. No va a aceptar trabajos que no tengan que ver con la literatura y que no le dejen tiempo para escribir. Y en aquella tasca comienza a esbozar las primeras líneas de lo que será su primera novela, La ciudad y los perros, basada en su violenta experiencia en el Colegio Militar Leoncio Prado. Y yo recuerdo mucho que desde que fui cadete pensé escribir alguna vez. Pensé escribir una novela o no sabía exactamente qué, pero quería escribir algo aprovechando de esta experiencia o más que aprovechando, vengándome un poco de esta experiencia, ¿no? Era sacarme encima esa especie. Era una pequeña revancha, ¿no? Sí, era una manera de sacarme de encima ese trauma, ¿no? Que fue descubrir este mundo, ¿no? Mario tiene ya la idea en la cabeza. Un grupo de adolescentes atrapados bajo la represión y la violencia en el colegio militar tratan de sobrevivir utilizando entre ellos los mismos códigos. En la novela avanzo y me retuerzo. Me cuesta mucho trabajo.
Creía tener el argumento perfectamente armado y ahora le encuentro puntos débiles, lunares, incoherencias. Me paso horas enteras corrigiendo una página o tratando de cerrar un diálogo y de pronto me lanzo a escribir sin parar una docena de páginas. No tengo la menor idea acerca de cómo está saliendo, pero me siento embriagado. Escribir es lo único realmente apasionante que existe. Acude a la Biblioteca Nacional, donde descubre los libros de caballerías y a Tirant lo Blanc. Mientras lee, reflexiona sobre el oficio de escribir y la dureza de enfrentarse todas las mañanas al folio en blanco. Voy a salir loco. Frente a la máquina siento mal humor, palpitaciones, odio, impotencia, excitación, fiebre, frío, diarrea, contención, ahogo, asco, vómito, vértigo y una inexpresable y espantosa desesperación. Cada vez desconfío más de mí mismo. Si antes de terminar el año de beca no escribo algo que realmente me parezca valioso, creo que voy a rectificar mis planes. Sería una tontería que insistiera en hacer cojudeces decorosas. Mario entra en crisis al enfrentarse a su propio juicio crítico. Duda de su propio talento. Quizás todo es una locura y su destino está en Lima. Por esos días, decide presentar varios cuentos que había publicado en periódicos limeños al Premio Leopoldo Alas, que convoca la editorial Rocas de Barcelona, y por un tiempo decide parar de escribir. A la vuelta, recibe una noticia que cambia el signo de los acontecimientos. Ha ganado el primer premio del concurso dotado con 5.000 pesetas y en febrero de 1959 se publica Los Jefes, su primer libro de cuentos. El premio espolea al joven Mario y le anima a seguir adelante con La ciudad y los perros, ahora con más entrega y entusiasmo, tecleando todos los días 5 horas con una absoluta disciplina que ya nunca le abandonará. Es un ejemplo extraordinario de un gran trabajador. Vargas Llosa es un hombre con inspiración, pero García Márquez decía que para ser escritor se necesitaba 90% de transpiración y 10% de inspiración. Pero ese es el ejemplo de Mario. Mario lo que es un forzado de la literatura. Está a punto de terminar la beca y Mario tiene que regresar a Lima, pero se rebela contra su destino y decide quemar las naves. Cancela el viaje de regreso y con el dinero del pasaje, Julia y él se marchan a la aventura de París. El joven Mario sigue el plan establecido desde que tenía 14 años, convertirse en escritor en París. En el equipaje ya viajan junto a él los protagonistas de la novela: el jaguar, el esclavo, el poeta, el boa, el serrano cava. Todos ellos tratan de sobrevivir en un entorno violento, donde la transgresión de las normas es la única salida para ser aceptados. Todos están dispuestos a todo con tal de pertenecer al círculo. Mario y Julia llegan a una ciudad difícil, idealizada, donde son inmigrantes de segunda. Apenas conocen gente. Julia no habla francés y Mario se defiende. Pero los dos están dispuestos a abrirse camino haciendo suya la reflexión de Julio Cortázar. Era preferible no ser nada.
en una ciudad que lo era todo. Mario no desiste en su sueño y sigue escribiendo. El entusiasmo inicial va dando paso a la realidad. Ni Mario ni Julia encuentran trabajo y el dinero comienza a escasear. Mientras conseguí un trabajo, yo hice ramassage. Era un sistema que tenía la Unión de Estudiantes de Francia para ayudar a los estudiantes de ingresos modestos. Entonces te daban una calle o un barrio y ibas con otro compañero y con un carrito que te daba la Unión de Estudiantes para recoger periódicos viejos. Y en la tarde regresabas a la Unión de Estudiantes donde te pesaban estos periódicos y te pagaban. Para buscar más recursos, llegan a trabajar de extras en una película de René Clair, donde son eliminados del corte final. Se ven obligados a almorzar en comedores universitarios donde les hacen descuento. Y así sobreviven hasta que llega el día que no pueden pagar el hotel. Hablé con la que era la dueña del hotelito donde vivíamos nosotros en el barrio latino. Me dijo, bueno, pues nada, yo no los voy a botar del hotel, eso sí los voy a pasar al cuartito más barato, que era en el techo prácticamente, y les voy a autorizar que cocinen. Julia cae enferma y tiene que ser operada en una clínica. Mario se ve obligado a vender un terreno que posee en Lima para salir adelante. La única esperanza está en la novela. He dado un buen empujón a la novela. Y cada día me convenzo más de que esto sí puede ser algo valioso. Olvídate de todas las estupideces que he escrito. Ejercicios ridículos de adolescente. Tengo la impresión de que si la novela sale tal como presiento, seré por fin un escritor. Te confieso que es lo único que me retiene en Europa. Si veo que todo es un espejismo, haré las maletas y no sé cómo me regreso a Lima y no vuelvo a escribir una línea. Mario había leído en Lima Las palmeras salvajes de William Faulkner, traducida por Borges, y quedó fascinado. Esa impronta se hace presente en La ciudad y los perros. Fue el primer escritor que leí con un lápiz y papel a la mano, tratando de desentrañar la complejidad de las estructuras que tenía. Y yo creo que Faulkner fue el escritor que me hizo descubrir a mí la importancia central de la forma, ¿no? En una creación literaria, la importancia que tiene el tiempo, el narrador, la manera de organizar la historia, callando, por ejemplo, hechos esenciales para que tengan una repercusión desde el silencio, desde el enigma, la riqueza de la prosa en Faulkner. Fue también, desde el punto de vista estrictamente novelesco, seguramente la influencia más importante que tuve yo en la adolescencia. Después de un tiempo consigue por fin algunos trabajos. Profesor de español en la Escuela Berlitz, periodista en la agencia France Press y locutor de la radiotelevisión francesa, donde dirige un programa de radio sobre literatura destinado a Latinoamérica. Allí coincide con Jorge Edwards. Era un programa que se llamaba Literatura al Día, que nos dan unos libros gordos, aburridísimos y que nadie leía. Leíamos la solapa si es que leíamos mucho. Y nos inventábamos una polémica, que uno está a favor y otro en contra. Y la gente que estaba en ese programa eran Carlos Semprún, hermano de Jorge. Y después había un loco uruguayo que se llamaba Paseiro. Y después íbamos mucho a la Coupole, y en la Coupole, que era un café de Montparnasse, tú veías en la mesa del lado a Sartre, a Jean-Paul, y después podías ver a la Brigitte Bardot si estabas con suerte. Mario va conociendo al círculo de escritores hispanoamericanos que, como él, han ido a París en busca de fortuna literaria. Y solo al terminar ya la cena, cuando nos despedíamos,
me di cuenta que era Julio Cortázar. Y yo lo había leído en el Perú, había leído su primer libro de cuentos, Bestiario, había leído además una traducción maravillosa que hizo él de Edgar Allan Poe. Él ha dicho que empezó a sentirse latinoamericano en París. Y este es un sentimiento que es compartido por muchas otras personalidades que en algún momento han pasado años en el exilio o viviendo fuera de su país de origen. Mario y Julia consiguen por fin mudarse a un pequeño apartamento de la calle Tugnón, en el Distrito 6. Y allí, en enero de 1962, Mario termina su primera novela. Han pasado casi 4 años desde la fría mañana frente al Retiro en el Jute, donde empezó a escribirla. Tiene 26 años. Ha volcado con rabia toda la violencia contenida que vivió en el colegio militar, dando voz a un coro de adolescentes desesperados, con un estilo preciso, punzante y una sorprendente estructura hasta ahora inédita en castellano. He decidido dejarla tal y como está. Me deprime su dimensión, su tema, y ya no tengo simpatía por los personajes. Me parece que le he dedicado demasiado tiempo. Es mejor que pase a otra cosa. Ojalá se pueda publicar allá, aunque su extensión espantará a los editores. Sería triste que quedara inédita. Pero no todo ha terminado. Comienza otra lucha que va a ser dura. La búsqueda de editorial. La presenta Rueda Ibérico, la editorial de los exiliados españoles, y también la envía a la editorial Losada, pero todos son negativas. Se la da a leer a su amigo Claude Cuffon, reconocido hispanista. Este se la presenta a Maurice Nudot, director de la revista a la que Mario había estado suscrito en Lima, Las Nuevas Letras, ahora al frente de la editorial Julliard. La respuesta es demoledora. En pocas líneas ácidas destruye la obra, la califica como burda novela de un realismo indigesto y sin calidad literaria. Mario siente que todo está perdido, pero no se da por vencido. Pide ayuda a todos sus amigos. El poeta Salazar Bondi recomienda la novela a Ediciones Era en México y al escritor Juan Goytisolo. Cortázar la envía a la editorial Moritz en México. Me han dicho que se ha fundado una editorial en Lima llamada El Sol. ¿No se le podría ofrecer mi novela, que duerme aquí a mi lado como un animal sin vida? Nadie ve interés en publicar la novela. De nuevo, todos son negativas. El sueño de vivir de la literatura en París se desvanece. Desmoralizado, abandona la idea de publicarla y la deja de lado. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias escribió lejos y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Pero es de nuevo Claude Cuffon quien aparece. Propone enviar la novela a Carlos Barral en Barcelona, pero Mario piensa que con la censura en España es imposible. Carlos Barral era un personaje insólito, un personaje elegante, divertido, atractivo, inteligente. Te provocaba una fascinación tremenda por la capacidad que tenía de juntar ideas con lo que tú decías y lo que él sabía. Juntaba y siempre aparecían elementos nuevos en la conversación que hacían que la conversación fuera una conversación realmente apasionante y divertida, ¿no? En América Latina coinciden una tradición literaria tan vieja como cualquier literatura europea y más antigua, por ejemplo, que la eslava, que nació después, ¿no?, con
un mundo efectivamente más interesante desde el punto de vista del devenir histórico, mucho más anecdótico, en que los grandes fenómenos, desde las luchas étnicas a las luchas de clase, a las integraciones, todo eso está a flor de piel. Es decir, que coincide una tradición literaria, una herramienta literaria semejante a la francesa o a la inglesa o a la alemana, con un mundo en el que las cosas tienen interés por sí. Carlos Barral lee la novela y queda fascinado como escritor y como editor. Envía un telegrama a Mario que cambia su vida. Libro magnífico. No vender a nadie. Estaré día 12 en Hotel Port Royal, París. Búsqueme usted. Barcelona, 8 de septiembre de 1962. Barral está entusiasmado con mi novela. Después de leerla yo la encontré juvenil y mediocre, así que le dije que no quería publicarla. En todo caso, no antes de rehacerla. Pero él no quiere que la toque. Me aseguró que la censura no suprimirá nada. Ya estoy viejo para alucinarme y sé de sobra que mi novela no es ni de lejos una obra que justifique ese entusiasmo. Pienso que lo ha seducido la abundancia de carajos en el diálogo. Mario está convencido que la novela no pasará a la censura franquista y no está dispuesto a cambiar nada. Pero Barral tiene una coartada. Si la presentan al premio Biblioteca Breve y ganan, los censores tendrán que aprobarla. La tarde del 2 de diciembre de 1962, Julia está en casa cuando recibe un telex desde Madrid. Sale corriendo hacia la radio donde Vargas Llosa está preparando el programa. Se abraza a él con lágrimas en los ojos. Ha ganado el premio. El jurado, formado por Carlos Barral, José María Castellet, Juan Petit, Víctor Seix y José María Valverde, emiten el siguiente fallo. A pesar de la alta calidad de los originales presentados, por primera vez en su historia se ha concedido por unanimidad el Premio Biblioteca Breve 1962 a la novela de título provisional Los impostores, de Mario Vargas Llosa. Se habla de Faulkner por la estructura y la forma, de Flaubert por su carácter de educación sentimental y de Sartre por su visión existencial y su mentalidad contestataria. Conocí a Mario, que acababa de ganar en el año 62 el premio Biblioteca Breve por La ciudad y los perros, y que era como la joya de la corona de la casa en aquel momento. Primero porque era joven, porque era guapo, porque era simpático, pero sobre todo porque había despertado un gran interés por la editorial. Y además era una persona encantadora, simpático, gracioso, divertido, con ese deje que tenía latinoamericano, que a nosotros en aquel momento nos parecía fascinante. Pero aún queda otra batalla: salvar la censura franquista. En julio de 1962, Fraga Iribarne es nombrado ministro de Información y Turismo con una clara intención aperturista. Fraga pone al cargo de la censura a su cuñado, Robles Piquer, un diplomático ajeno al régimen y a la literatura. Pero la realidad no cambia mucho. De los libros presentados en esos años por la editorial de Barral, el 65% son prohibidos. La novela se presenta a la oficina de censura el 16 de febrero de 1963. 9 días más tarde, emite su dictamen. La ciudad y los perros debe prohibirse y deniegan el permiso de publicación. Barral no se da por vencido, insiste, y el 25 de marzo solicita una segunda evaluación de gracia. 37 días después, recibe otro dictamen. Será necesaria la eliminación y modificación de textos en 37 páginas si quiere ser publicada. Mario y Barral no están dispuestos a cambiar nada y se presentan en Madrid a ver a Robles Piquer. Tras una tensa reunión, consiguen publicar la novela con modificaciones en 7 párrafos. Aún queda una sorpresa. La edición aparecía con comentarios de escritores de prestigio recomendando la novela. El de Julio Cortázar fue prohibido por su alusión al régimen franquista.
hay una especie de resignación pragmática por parte de Vargas Llosa. Pues si tengo que reunirme con el censor, pues me reúno. Si tengo que corregir algunas cosas, pues las corrijo. Cosas menores, ciertamente, pero hubo que hacerlas. Y sobre todo es que la novela era muy original para la época, muy original para la época. Y yo creo que lo jugó muy bien. Carlos Barral sabía muy bien a quién se dirigía. Carlos en aquel momento estaba en contacto con todos los grandes editores, con Rowohlt, con Einaudi, con Gallimard, con todos los grandes de Europa. En noviembre de 1963, La ciudad de los perros se publica en España. Desde el primer momento se convierte en un fenómeno literario. Gana otro premio más, el de la crítica, y es finalista de los premios Formentor. En España se imprimen 25.000 ejemplares en las primeras 6 ediciones. El Círculo de Lectores saca una edición especial de 5.000. Barral vende los derechos de traducción al inglés, francés, italiano, alemán, holandés, finlandés, ruso, húngaro, sueco. La ciudad y los perros se extiende como la pólvora también por Latinoamérica. El régimen cubano, a través de su editorial estatal dirigida por el poeta Heberto Padilla, publica 2.000 ejemplares. En Perú, la editorial Populibros propaga la noticia que la novela ha sido prohibida en España y saca una edición de bolsillo con 20.000 ejemplares que se agota a los pocos días. El estamento militar se siente injuriado por la imagen que la novela proyecta de ellos. Y se difunde la noticia de que se queman varias ediciones del libro en la Academia Militar Leoncio Prado. Después decían que un editor peruano que había publicado La ciudad de los perros en el Perú, se llamaba Manuel Escorza, había provocado la quema de libros por razones publicitarias. No sé si eso es cierto o no, pero siempre ha quedado como una duda respecto a esa quema. Ahora, el hecho es que salió en todos los periódicos que la quema había ocurrido y eso le dio una enorme publicidad a la novela, ¿no? Cuando empieza a redactar esta novela tenía 22, 23 años y la completa cuando tenía 26. Es decir, no es frecuente que alguien a esa edad haya desarrollado ya la maestría para construir una historia tan compleja. Era un sueño que se convertía en realidad. Mi vida cambió completamente porque, digamos, ya fui como confirmado como escritor. Algo que todavía yo me resistía, digamos, a decir que era, ¿no? Pero sí, yo creo que fue providencial que la novela cayera en manos de Carlos Barral. Vous savez, Paris est un mythe pour tous les latino-américains, surtout pour les écrivains. La littérature française a eu beaucoup d'influence chez nous, et dans mon cas personnel surtout. Je crois que mon intérêt pour Paris, pour la France, a commencé quand j'étais à l'école, quand je lisais Dumas, par exemple, un auteur que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime encore. Et ça s'est confirmé, ça s'est décidé sûrement quand je suis entré à l'université. C'est à cette époque que j'ai lu un livre de Jean-Paul Sartre qui m'a beaucoup marqué, que je crois a été décisif pour ma formation. La ciudad y los perros pues es el resultado de esas fusiones, ¿no? La experiencia vivida en el Leoncio Prado, el descubrimiento de ese submundo político clandestino en mis años de San Marcos y también las lecturas de escritores comprometidos según la tesis de Sartre, del compromiso social, político que debe acompañar, digamos, la vocación literaria,
Creo que todo eso se refleja muchísimo en mi primera novela, ¿no? La mejor novela latinoamericana sobre la adolescencia y una gran novela universal sobre el mito doloroso de la promesa, la juventud, la edad de oro mentirosa y espléndida en que tantas cosas son anuncio nunca cumplido. La ciudad de los perros es la primera novela moderna escrita en español en América. De eso no hay la menor duda. Es un libro de una violencia, de una fuerza nada común en nuestros países. Un libro exasperado, pero al mismo tiempo escrito con un dominio total de la lengua y una maestría que solo puede dar un talento natural para la novela. Ni Borges ni nadie. Es decir, fue La ciudad y los perros que desencadenó una sorpresa, pero no solamente en el ámbito de la lengua, sino una sorpresa en Europa. Cuando yo leí La ciudad y los perros, recuerdo haber pensado que era posible hacer una gran novela sobre Lima, ¿no? Para mí las grandes novelas, cuando yo las leí en esa época, pues estaban centradas o en Londres, o en San Petersburgo, o en Nueva York, ¿no? Pero de pronto había escenarios reconocibles, escenarios próximos, ¿no? Que sin embargo eran objeto de grandes historias, de grandes situaciones, de grandes diálogos, de personajes importantes, interesantes, atractivos, y eso para mí era una novedad. Lo que vino después ya es conocido por todos. La ciudad y los perros fue el detonante del boom latinoamericano de los 60 que cambió el panorama de la literatura en el mundo. Mario continuó escribiendo grandes novelas, hoy ya en la memoria de todos, y que pronto serían llevadas al cine. Cultivó también el ensayo y el teatro. Hizo carrera política en Perú y comenzaron los grandes reconocimientos. En 1986 recibe el Príncipe de Asturias. En 1994 el Premio Cervantes. Y llega al cenit de su carrera en 2010, con el Premio Nobel. Una mañana piurana, de la que todavía no creo haberme recobrado, mi madre me reveló que aquel caballero en verdad estaba vivo y que ese mismo día nos iríamos a vivir con él a Lima. Yo tenía 11 años y desde entonces todo cambió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la autoridad, la vida adulta y el miedo. Mi salvación fue leer los buenos libros, refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz. Pa 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 pa